Septiembre de 1929. Un empresario en Manhattan sentía que algo no estaba bien, aunque no podía explicarlo con precisión. Los precios de las acciones habían subido durante años, pero debajo de toda esa prosperidad comenzaban a formarse grietas. Un martes por la mañana, actuando por instinto y por una creciente sensación de inquietud, entró en su banco, presentó su libreta de ahorros y retiró cada dólar que tenía en efectivo. $12,000 en billetes guardados dentro de su maletín. Para el jueves, apenas 2 días después, los mercados habían colapsado con una violencia que resonaría durante generaciones. Bancos de todo el país estaban cayendo mientras multitudes desesperadas hacían fila frente a puertas cerradas con candado. Pero él estaba a salvo porque tenía su dinero. Podía sobrevivir a la tormenta. Ahora imagina intentar eso hoy. Imagina que percibes peligro en el año 2026 y tratas de hacer lo mismo que él, retirar tu riqueza y ponerte a salvo antes de que la multitud entienda lo que está ocurriendo. Ingresas a tu cuenta del plan de retiro. Ves $180,000 acumulados durante 20 años. Presionas el botón de retirar. Pero aparece una pantalla de penalidades. Impuesto federal, impuesto estatal, y la multa del 10% por retirar antes de los 59 años y medio. Tus $180,000 se convierten en 98,000 antes de que veas un solo centavo. Y lo peor es esto. La operación no se ejecuta inmediatamente. Entra en una fila de procesamiento, que toma de 7 a 10 días hábiles en condiciones normales. Durante un pánico financiero, cuando todos intentan salir al mismo tiempo, esos sistemas pueden congelarse por completo. No porque tu banco esté quebrando, sino porque las finanzas modernas fueron diseñadas para evitar precisamente lo que aquel hombre hizo en 1929. Escapar. Esta es la diferencia entre 1929 y 2026 que nadie está discutiendo. El problema no es solo que se acerca otro colapso. El problema es que, cuando llegue, ya no podrás hacer lo que generaciones anteriores sí podían. No podrás tomar tu dinero y correr. Tu riqueza está atrapada dentro de sistemas con cerraduras de tiempo, penalidades y restricciones legales que se cierran de golpe cuando todos intentan salir al mismo tiempo. Cada mecanismo que encierra tus ahorros fue construido deliberadamente. No para protegerte, sino para proteger al sistema, de que tú tomes la decisión racional de salvarte cuando ves venir el desastre. El colapso de 1929 fue devastador por la especulación, el apalancamiento y la deuda. El colapso de 2026 será catastrófico por una razón diferente: las jaulas digitales que impedirán escapar, incluso a quienes detecten el peligro a tiempo. Déjame mostrarte cómo llegamos hasta aquí, por qué las trampas son más rígidas que nunca, y por qué el año 2026 hace que 1929 parezca un simple ensayo. El colapso de 1929 destruyó millones de vidas, pero tenía una característica que el sistema actual eliminó por completo: acceso inmediato a tu dinero. Entender esto es crucial para comprender lo que hemos perdido. En 1929, tener una cuenta de ahorros era algo sencillo. Entrabas al banco, presentabas tu libreta, una pequeña libreta con anotaciones manuscritas, y pedías tu saldo. El cajero contaba el dinero de la caja. Retirar el total de tus fondos el mismo día era normal, sin períodos de procesamiento, sin aprobaciones, sin revisiones de actividad sospechosa. Si querías tu dinero, te lo entregaban en menos de una hora. Ser propietario de acciones también era directo. Cuando comprabas acciones, recibías certificados físicos, documentos ornamentados que incluían tu nombre y la cantidad de acciones. No eran entradas digitales en una base de datos, eran propiedad que podías sostener. Para venderlas, podías encontrar un comprador y entregarle el certificado a cambio del pago, o venderlas a través de un corredor con un plazo de liquidación de 3 días. No, 3 semanas. Y tampoco estaban sujetos a suspensiones de negociación. 3 días, siempre. Esto significaba que los inversionistas que percibieron peligro en septiembre de 1929 tenían opciones. Podían liquidar posiciones, retirar sus ahorros y convertirlo todo en efectivo o en oro. Muchos lo intentaron. El problema no era que el sistema impidiera la salida. El problema era que la mayoría no vio venir el desastre a tiempo. Cuando el colapso llegó,
El 24 de octubre de 1929, quienes estaban posicionados en efectivo y oro sobrevivieron. Quienes esperaron, quienes confiaron en las promesas oficiales, quienes se dijeron, un día más, fueron destruidos. Pero la destrucción vino de sus decisiones, no de un sistema que les prohibía actuar. Los bancos que quebraron no congelaron cuentas previamente, no impusieron límites, no exigieron aprobación de supervisores para retiros grandes, simplemente se quedaron sin dinero porque demasiadas personas retiraron demasiado rápido. Eso es una quiebra bancaria, y es brutal, pero es distinto a lo que tenemos hoy. Incluso las llamadas de margen eran simples. Si tomabas prestado para comprar acciones, poniendo el 10% y financiando el resto, cuando las acciones caían, los corredores exigían más dinero. Si no podías, vendían tus acciones de inmediato para cubrirse. Rápido, duro y transparente. Compáralo con las cuentas de retiro actuales, donde tu dinero está encerrado hasta los 59 años y medio. Compáralo con bancos que pueden congelar cuentas por actividad sospechosa si retiras demasiado rápido. Compáralo con fondos de inversión que legalmente pueden suspender rescates durante periodos de estrés de mercado. La generación de 1929 enfrentó un colapso devastador, pero no enfrentó un sistema diseñado para atraparlos. Nosotros. Sí. Después de 1929, los reguladores no solo intentaron evitar otro colapso, construyeron algo más ambicioso, un sistema financiero capaz de impedir que la gente escapara durante un colapso. Cada reforma importante entre 1933 y 2010 tuvo el mismo objetivo: eliminar la capacidad de las personas comunes de provocar corridas bancarias y pánicos en los mercados al retirar su dinero. La primera jaula fue el Plan de Retiro Moderno, creado en 1978 y presentado como un beneficio fiscal. Pero mira lo que produjo: $7 billones en ahorros para el retiro, encerrados detrás de penalidades. Contribuyes durante toda tu vida laboral, pero no puedes acceder a ese dinero sin pagar penalidades e impuestos, que suelen absorber entre 35 y 45% del total retirado. Y las penalidades son solo la primera cerradura. La segunda es el tiempo. Cuando solicitas un retiro de tu plan de retiro, no recibes el dinero de inmediato. Los administradores procesan las solicitudes en 7 a 10 días hábiles en condiciones normales. Durante periodos de estrés financiero, cuando todos retiran al mismo tiempo, esos plazos se extienden indefinidamente. Algunos proveedores pueden suspender legalmente los retiros por completo para realizar revisiones administrativas. Esto ocurrió en 2008. Fidelity, uno de los mayores administradores de planes de retiro, suspendió ciertos retiros durante semanas. Los participantes iniciaban sesión y encontraban mensajes de temporalmente no disponible. Su dinero estaba allí, en pantalla, pero no podían tocarlo. No porque no existiera, sino porque el sistema incluye puertas que se cierran durante la volatilidad. Luego está la banca moderna, que lleva años restringiendo el acceso al efectivo. Intenta retirar $10,000 o más en efectivo. La ley federal exige al banco presentar un reporte especial. Además, los bancos pueden retrasar retiros grandes para realizar revisiones si consideran que tu solicitud es inusual. Los cajeros automáticos suelen tener límites diarios entre $500 y $1,000. Esto significa que incluso si tienes $50,000 en tu cuenta, acceder físicamente a ellos requeriría entre 50 y 100 retiros separados durante semanas o meses. La crisis terminaría mucho antes de que pudieras extraer tus propios fondos. Pero la trampa más insidiosa está en las cuentas de inversión, fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa y carteras en corredurías. La mayoría de los inversionistas no entiende que su capacidad para vender depende de que los creadores de mercado mantengan liquidez. Y esa liquidez desaparece justo cuando más la necesitas. En marzo de 2020, más de 200 fondos cotizados en bolsa se negociaron con descuentos del 10 al 20% respecto a los activos reales que contenían. Tu fondo cotizado de $100,000 solo podía venderse por 80 o 90,000. No porque los activos hubieran caído tanto, sino porque la estructura del mercado se rompió. Los fondos mutuos tienen trampas aún más explícitas.
La regla 22E4 de la Comisión de Bolsa y Valores permite que los fondos mantengan hasta 15% de sus activos en instrumentos ilíquidos. Cuando superan ese límite, los fondos pueden suspender los rescates por completo. Esto no es teoría. El fondo Woodford Equity Income, en el Reino Unido, suspendió rescates en junio de 2019, atrapando 3.700 millones de libras durante más de 3 años. Cuando reabrió, los inversionistas recuperaron aproximadamente 70 centavos por cada dólar. Los fideicomisos de inversión inmobiliaria hicieron lo mismo durante la crisis de 2008 y 2009, suspendiendo rescates por un promedio de 18 meses. Los fondos de capital privado tienen periodos estándar de bloqueo de 7 años, sin opciones de retiro anticipado. Cada una de estas restricciones fue presentada como una manera de proteger al inversionista o mantener la estabilidad del mercado. Pero el efecto es el mismo. Tu dinero ya no es accesible bajo demanda. Solo es accesible según los términos del sistema, bajo condiciones que pueden cambiar justo en el momento crítico. El inversionista de 1929 podía tomar su dinero en efectivo y huir. El inversionista de 2026 hará clic en «Retirar». Verá una pantalla cargando y descubrirá que la solicitud está pendiente, sujeta a demoras o suspensión si las condiciones empeoran. Para cuando se apruebe el acceso, la riqueza que intentaba proteger ya habrá desaparecido. Estos mecanismos existen ahora mismo, integrados en cada cuenta de retiro, cada cuenta bancaria, cada correduría y cada fondo. Están esperando el momento en que todos intenten usar la salida al mismo tiempo. Las trampas siempre han estado allí. Pero es en 2026 cuando se vuelven catastróficas. No porque los mecanismos hayan cambiado, sino por lo que hay debajo. Deudas sin precedentes, operaciones algorítmicas y un banco de la Reserva Federal que ya agotó sus herramientas. Comencemos por el apalancamiento. En 1929, los inversionistas podían comprar acciones con solo 10% de capital propio y pedir prestado el 90% restante. Ese apalancamiento de 10-1 convertía una caída del 10% en un colapso total. Después del desastre, los reguladores aumentaron los requisitos de margen al 50%, creyendo que habían resuelto el problema. Pero el apalancamiento de hoy no vive en cuentas visibles de margen. Vive escondido en derivados, obligaciones de préstamos estructurados y vehículos de capital privado, creando apalancamientos de 20, 30 o hasta 50 veces, invisibles para el público. Cuando ese apalancamiento se deshaga, no ocurrirá en meses, como en 1929. Ocurrirá en horas, mientras los algoritmos ejecutan estrategias de venta preprogramadas. A diferencia de 1929, cuando la venta ocurría mediante personas gritando órdenes en un piso de negociación, hoy 70% del volumen lo generan algoritmos que ejecutan millones de operaciones por segundo. Estos algoritmos venden cuando la volatilidad supera ciertos niveles, cuando el impulso rompe tendencias, cuando las correlaciones indican estrés. Cuando uno vende, activa a otros, creando cascadas más rápidas de lo que los humanos pueden reaccionar. Lo vimos en marzo de 2020. El índice S&P 500 cayó 34% en 23 días. El mercado bajista más rápido de la historia. La negociación se detuvo varias veces por los interruptores automáticos, diseñados para dar tiempo y evitar el pánico. Pero esos descansos no detuvieron las ventas, solo las comprimieron, haciéndolas más violentas cuando las operaciones se reanudaban. Ahora imagina eso con todas las trampas activadas. Ves tu cuenta de retiro caer 30% en 2 semanas. Envíes una solicitud de retiro, dispuesto a pagar la penalidad del 40%. La solicitud queda en procesamiento mientras el mercado cae otro 20%. Cuando finalmente se aprueba, ya perdiste 50% y luego pagas 40% de lo que queda en penalidades. Tus $200,000 se convierten en 60,000, y eso suponiendo que la solicitud se apruebe. Durante picos de crisis, los administradores pueden invocar circunstancias extraordinarias y suspender todas las distribuciones. Tú solo observas cómo el número disminuye, incapaz de actuar, atrapado por sistemas diseñados precisamente para esto. La banca es igual de frágil. En 1929,
Los bancos colapsaban porque no podían recuperar dinero lo suficientemente rápido, cuando los depositantes exigían efectivo. Hoy los bancos tienen más reservas y requisitos más estrictos. Pero esas reservas no sirven de nada si los sistemas de pago se congelan. La banca moderna funciona completamente sobre infraestructura digital. Fedwire para transferencias grandes, ACH para pagos rutinarios, SWIFT para transferencias internacionales. Cada sistema tiene límites y puede colapsar bajo estrés. En septiembre de 2019, en pleno crecimiento económico y sin crisis, el mercado de repos nocturnos saltó de 2 a 10% en un día. El Banco de la Reserva Federal tuvo que inyectar $75,000 millones para evitar un colapso. Y eso ocurrió en tiempos tranquilos. Cuando llegue el verdadero pánico, esos sistemas se detendrán. El banco Silicon Valley colapsó en marzo de 2023, en 36 horas. Los clientes se enteraron el jueves de que había problemas. Para el viernes por la noche, reguladores lo habían incautado. Los depositantes con más de $250,000 no tuvieron acceso a su dinero hasta el martes siguiente, cuando se creó un banco puente bajo el Seguro Federal. 4 días sin acceso. Para empresas con nómina y proveedores por pagar, 4 días fueron una sentencia de muerte. Ahora multiplica eso para todo el sistema durante un verdadero colapso. No un banco regional, sino decenas. No unos pocos miles de millones en depósitos, sino billones. La mecánica simplemente no escala. El Fondo de Seguro de Depósitos del gobierno tiene alrededor de $125,000 millones para cubrir 10 billones y medio en depósitos. Las matemáticas no funcionan si apenas 5% de los bancos quiebran al mismo tiempo. Por eso 2026 es peor que 1929. La velocidad es mayor gracias a los algoritmos. El apalancamiento es mucho más alto gracias a los derivados. Las herramientas para contenerlo están agotadas. Tasas al 5%, sin margen para recortes. Un balance del Banco Central saturado. Deuda pública de 35 billones, sin espacio para más estímulos. Y a diferencia de 1929, cuando la gente podía intentar salvarse retirando efectivo y comprando oro, el sistema moderno cerró esas salidas. Puertas digitales, penalidades, demoras, restricciones legales. Todas diseñadas para mantener tu dinero atrapado cuando más necesitas recuperarlo. El colapso de 1929 tardó 4 años en tocar fondo, porque las personas podían retirar su dinero y esperar a que pasara la tormenta. El colapso de 2026 será más rápido y más profundo precisamente porque hoy no pueden hacerlo. La caída aún no ha llegado, pero si sabes dónde mirar, los movimientos tempranos ya son visibles. No aparecen en los titulares, sino en acciones silenciosas de quienes tienen más que perder. Directivos corporativos, fondos soberanos, inversionistas institucionales, con acceso a información que tú jamás verás. En el cuarto trimestre de 2024, los ejecutivos corporativos vendieron acciones de sus propias compañías a niveles no vistos desde 2021. La venta interna alcanzó $16,200 millones en apenas 3 meses. Ejecutivos ejerciendo opciones y deshaciéndose de ellas a 4 veces la tasa normal. No son inversionistas minoristas entrando en pánico. Son directores ejecutivos, directores financieros y miembros de juntas que ven los números antes de que se anuncien, que asisten a reuniones estratégicas donde se discuten los problemas reales. Cuando los insiders venden, no están anticipando una corrección del 10%. Están buscando liquidez antes de que algo mucho más grande se rompa. Los fondos soberanos están haciendo movimientos similares. Los datos del tercer y cuarto trimestre de 2024 muestran cambios significativos fuera de acciones de Estados Unidos, hacia oro, materias primas y bonos de corta duración. El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega redujo su exposición a acciones en 18%. La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi elevó sus tenencias de oro a niveles no vistos desde 2008. Estos no son actores que se dejen llevar por el pánico. Manejan billones con horizontes de décadas. Cuando se posicionan así de defensivos, es porque sus modelos muestran riesgos tan elevados que justifican sacrificar ganancias para proteger capital. Luego está el mercado del tesoro, los $27 billones que sirven como cimiento del sistema financiero global. En octubre de 2024, la liquidez empezó a deteriorarse de formas idénticas
a las condiciones previas a crisis anteriores. El diferencial entre compra y venta se amplió notablemente. Órdenes grandes que antes movían el mercado unos pocos puntos empezaron a causar cambios de 15 o 20 puntos básicos. Esta es la iliquidez que antecede a las rupturas. Significa que ya no hay suficientes creadores de mercado dispuestos a tomar el otro lado de las operaciones, que la gente empieza a ponerse nerviosa incluso con los bonos del tesoro, supuestamente el activo más seguro del mundo. Y mientras todo esto ocurre, los medios y los portavoces de Wall Street repiten las mismas frases usadas en 1929. La economía es sólida. Las ganancias corporativas son fuertes. Las valuaciones están justificadas por la innovación. Esta vez, es diferente. Nunca es diferente. El índice PE de Shiller se ubica en 39 a octubre de 2025. Era 32 antes del colapso de 1929 y 32 antes del estallido de la burbuja tecnológica. Hoy es 23% más alto que en ambos picos. Pero, según ellos, la inteligencia artificial justifica valoraciones que generaciones anteriores habrían considerado irracionales. La curva de rendimiento está invertida desde julio de 2022. Más de 3 años ya. Cada recesión en los últimos 70 años fue precedida por una inversión de la curva. Usualmente, 12 a 18 meses antes de la contracción. Hoy llevamos 39 meses, muy por encima del retraso típico. Y aquí está lo realmente peligroso. Todas estas señales están encendiéndose al mismo tiempo. Mientras la arquitectura de trampas que describí está completamente operativa. En 1929, las personas tenían rutas de escape, incluso si la mayoría no las usó. Hoy, quienes ven lo que viene insiders, fondos soberanos, instituciones están reacomodándose silenciosamente. Pero el inversionista común, con un 401 y unos ahorros, no tiene idea. A él le dicen que mantenga el rumbo, que siga aportando, que ignore el ruido. En realidad, lo están posicionando como liquidez de salida, el último comprador antes de que la trampa se cierre. La historia no se repite con precisión perfecta, pero sigue patrones visibles para cualquiera dispuesto a mirar. El colapso de 1929 no fue caos aleatorio. Fue el resultado matemático de demasiada deuda, demasiada especulación y demasiada gente convenciéndose de que las reglas viejas ya no aplicaban. El colapso de 2026 seguirá el mismo patrón. Con una diferencia crucial: cuando llegue, no podrás hacer lo que hicieron los sobrevivientes de 1929. No podrás caminar hasta tu banco y retirar tus ahorros esa misma tarde. No podrás vender inversiones sin penalidades enormes, demoras de procesamiento o suspensiones temporales. No podrás protegerte con libertad porque el sistema fue diseñado para impedir salidas masivas. Recuerda al empresario de septiembre de 1929. Sobrevivió porque actuó antes de que la multitud aceptara que el peligro era real. No necesitó permiso. No necesitó esperar periodos de procesamiento. No pagó penalidades. No dependió de que sistemas digitales no se congelaran. Vio el riesgo, tomó su dinero y se puso a salvo. Tú ya no tienes esa opción. Las salidas que lo salvaron fueron selladas. Pero todavía tienes alternativas. Puedes reconocer las trampas y actuar dentro de los límites. Puedes reducir la exposición a cuentas con penalidades redirigiendo nuevas aportaciones hacia ahorros accesibles, aunque eso implique pagar impuestos hoy. Puedes construir reservas de efectivo fuera del sistema de retiro, aceptando la carga fiscal ahora en vez de arriesgar una pérdida total después. Puedes observar lo que hacen los propios insiders con su dinero. Si el dinero inteligente vende mientras te recomienda comprar, vale la pena preguntarse por qué. O puedes hacer lo que hará la mayoría: confiar en el sistema. Creer en las promesas. Seguir aportando a cuentas que no podrás tocar en una crisis. Y asumir que esta vez, sí, es diferente. Que los algoritmos y la inteligencia artificial eliminaron el ciclo económico. Que los bancos centrales pueden evitar cualquier dolor real. Que los mercados siempre suben si esperas lo suficiente. Cada generación cree que ha superado las lecciones de la historia. La generación de 1920 creyó que la tecnología industrial garantizaba prosperidad permanente. La generación de 1990 creyó que Internet eliminaba los modelos económicos tradicionales. La generación de 2020 cree que la inteligencia artificial
Ha conquistado el riesgo. Es el mismo pensamiento, con distintas máscaras. Los que sobreviven a los colapsos no son los más inteligentes ni los mejor conectados. Son quienes reconocen el patrón antes que los demás. Quienes aceptan parecer paranoicos, mientras otros celebran. Quienes entienden que proteger capital importa más que exprimir el último 20% de una burbuja inflada. Las trampas están instaladas. Las señales de advertencia brillan más fuerte que en décadas. Los insiders se dirigen silenciosamente a las salidas, mientras en televisión te dicen que sigas invertido. La pregunta no es si el colapso viene. La pregunta es si estarás intentando escapar por salidas que ya no existen, atrapado detrás de puertas digitales, mientras tu patrimonio se evapora, o si te habrás colocado fuera de la jaula antes de que se cierre. Tu abuelo en 1929 podía tomar su dinero y huir. Tú no. No ahora. Pero aún puedes prepararte para lo que viene si actúas antes de que la multitud comprenda que el peligro es real. Porque una vez que todos intentan salir al mismo tiempo, las puertas se cierran, los sistemas se congelan, y la riqueza que creías tener se convierte en un número en una pantalla que disminuye, hora tras hora, mientras observas, impotente. La decisión es tuya. El tiempo se está agotando.